Son las 7 horas con 51 minutos. Damos la bienvenida al doctor Adrián Bonilla. Él fue rector de la Flaxo, ex secretario de CENESID, un distinguido académico ecuatoriano. Doctor Bonilla, bienvenido. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre este punto coyuntural en el que el gobierno de Noboa, ya en su segundo periodo, cumplirá un año ante la expectativa de la nación. Le escuchamos. Buenos días. En realidad no se trata de un año, ¿no? Porque el presidente Noboa ejerció el gobierno ya con la muerte cruzada, entonces estamos acercándonos al tercer año de mandato del presidente y en este sentido la evaluación que la población está haciendo se remite necesariamente, inevitablemente, al periodo en el que él se encuentra al frente del Ejecutivo. Y ahí tenemos distintas dimensiones sobre las cuales se puede conversar, que son la económica, la de política doméstica, la de relaciones internacionales, en donde en la percepción de los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianas, de acuerdo a varias encuestas, algunas con resultados distintos, pero en general la legitimidad del gobierno ecuatoriano y del presidente se ha ido erosionando con el tiempo. Sin embargo, de ello no es que existan otros actores políticos que se hayan beneficiado automáticamente de la erosión del respaldo que como político tenía el presidente cuando inició sus funciones. Doctor Bonilla, muy buenos días. Pues quizás algunas reflexiones iniciales tendrían que ver con esta forma de gobernar del actual presidente Daniel Noboa. Hay una coincidencia, un sentir generalizado de que el primer mandatario y su equipo y su grupo, incluidos quienes le representan en la Asamblea Nacional, están absolutamente alejados de la realidad y de las propias necesidades de la gente. Bueno, el sentir no es tan generalizado, ¿no? Estamos hablando de datos que nos ofrecen las encuestas de alrededor del 60% de la población que tiene una visión crítica del gobierno frente a un 40%, porcentaje más, porcentaje menos, dependiendo de la encuesta. Parece que Omar Maluk es el que le da los números más negativos al presidente Noboa, con alrededor de un 73% de ciudadanos y ciudadanas. Claro, pero las encuestas de Omar Maluk son las encuestas más criticadas de todas las que están en el mercado. Más cercanas, ¿no?, a la oposición. Sí, históricamente, y las que con frecuencia, más bien dicho, en todas las ocasiones se han equivocado en sus predicciones. Ahí hay dos que son bastante interesantes, que son la de Comunicaliza y la de CIESE, que son entidades que han tenido rangos de aproximación a los resultados finales bastante cercanos, ¿no? Entonces, sí, perdóneme, hay una mayoría doctor Bonilla, de la población quisiera hacer una pregunta, si me permite. Sí, claro. Porque más allá de las encuestas y las dudas que siempre se ciernen sobre las mismas, además cuando se presentan diferencias tan grandes, cuando se ha hablado por parte de analistas en los últimos días de encuestas que ubican al presidente de la República en cifras de entre 30 a 35%, aparece la de Comunicaliza, que le da casi un 50% de aceptación y está... No, le da un 40%, ¿no? Le da un 40%. Me parece que... Y es el dato internacional también. El presidente Noboa está entre los presidentes menos evaluados a nivel internacional, un poquito por debajo del presidente Petro. Esta es una realidad. La realidad, independientemente del número exacto, es que ha habido un deterioro de la imagen del presidente y que este deterioro se explica de distintas maneras, básicamente, lo dicen las mismas encuestas, por la ausencia de eficacia en la gestión pública y un estilo claramente autoritario de gobernar. Justamente a lo que iba y trataba de llegar, usted lo ha hecho ya parcialmente, pero de alguna manera se refiere a lo que dicen las encuestas. Quería preguntarle cuál es su percepción con esta sumatoria de datos que proviene de uno y otro sitio. Bueno, el hecho es que
luego de casi 3 años de gobierno, la obra pública gubernamental es muy pobre. La resolución de conflictos políticos siempre se la ha realizado desde perspectivas autoritarias. La institucionalidad ecuatoriana está fracturada, la legitimidad de esas instituciones es muy débil y hay algunos escenarios de política pública que preocupan al conjunto de la sociedad, donde se ha avanzado muy pocos, y probablemente el más importante de ellos es el de seguridad. ¿Cómo caracteriza en su visión la crisis del Estado ecuatoriano desde una perspectiva de eficacia gubernamental, de capacidad institucional en estos, que usted hace bien en señalarlo, 3 años de gobierno de Noboa, el primero de su segundo periodo que se conmemorará el domingo? Bueno, tal vez ayudaría a comprender la crisis ecuatoriana en un contexto internacional que se caracteriza, en el caso de América Latina, por momentos difíciles. La contracción de la economía global durante la pandemia del COVID ha sido sucedida por sucesivas otras crisis, perdón la reiteración, y la última que estamos viviendo es la de la subida de los precios de la energía a nivel mundial, que sube los precios de todos los productos. Estas dinámicas han vuelto los escenarios muy complejos en América Latina, ¿no? Estamos mirando qué es lo que está ocurriendo en Bolivia apenas a 6 meses de la entronización de un nuevo mandato. Estamos observando la dificultad que tuvieron los electores peruanos en finalmente definir quiénes eran los candidatos a segunda vuelta. Estamos mirando unas elecciones muy competidas, aparentemente en segunda vuelta, que se van a producir en Colombia. Tenemos un deterioro muy rápido también de la imagen del presidente Kast, que tiene menos de 1 año de haber ascendido en Chile. En Centroamérica las opciones no son menores. Casi todos los gobiernos latinoamericanos, con la excepción de 2 o 3, el de México, el de la República Dominicana, el de El Salvador, los presidentes, los jefes de Estado son muy mal evaluados. Entonces se trata de una crisis global que en el caso ecuatoriano no ha podido ser manejada eficientemente, ¿no? Por distintas razones. Yo creería que una de las importantes es la inestabilidad ecuatoriana, que ha permitido la elección, en este caso, de una personalidad que no tiene un partido político y que por lo tanto no tenía ninguna experiencia ni un equipo previamente calificado, que no sea ligado a la empresa privada, a las empresas suyas, que pudiera asumir funciones del sector público, y hemos visto una sucesión de errores en el manejo de las empresas públicas, de los ministerios, de las secretarías, lo cual ha sido tratado de neutralizar desde una lógica de cooptación de las instituciones, de varios medios de comunicación, es decir, instrumentos políticos que de todas maneras son efímeros y que no solucionan los problemas materiales, para los que además de recursos se necesitan capacidades y eficacia que permitan gestionarlos. Doctor Bonilla, precisamente lo que está viviendo no solo Ecuador, pero quizás de una manera más radical aquí en el país es esta crisis de la democracia, que pasa por una fragilidad de las instituciones o la cooptación de las distintas instituciones por el poder de turno, pero además por esas figuras autoritarias que han llegado para dirigir. El caso de Ecuador, sin duda alguna, no es la excepción. Esto, como decíamos, es algo que lo estamos viendo a nivel del mundo. Sí, lo que nosotros tenemos en estos momentos en términos políticos es una cooptación, usted lo ha dicho, del conjunto de las instituciones del Estado.
Es decir, con excepción de la Corte Constitucional, el Consejo de la Judicatura, la función electoral, los organismos de control, la legislatura, la función judicial, se encuentran de una u otra manera atravesadas por su adhesión al Ejecutivo, lo cual vuelve difícil no solamente la fiscalización, sino la rendición de cuentas. En este sentido, tenemos un sistema político que de una u otra manera no ayuda a identificar cuáles son los problemas y presionar a quienes toman las decisiones a trabajar de mejor manera. De otro lado, tampoco es que tenemos una oposición extremadamente constructiva que plantee propuestas. Tenemos una oposición, pero esto es parte de la política tradicional ecuatoriana de décadas, que normalmente es vitriólica con los gobiernos, y en donde las expectativas son siempre electorales. Y en este sentido no hemos recibido, creo, desafortunadamente, propuestas tampoco desde esos sectores. ¿Considera usted, coincide con esto de que la estabilidad macroeconómica que el gobierno muestra, lo divulga en cifras, se ufana incluso, no confluye con el bienestar social? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que requiere el gobierno de Noboa para que esto suceda? Creo que se trata de un problema de eficiencia. El equilibrio económico en sí no es malo. Todos los gobiernos lo buscan, sobre todo los gobiernos latinoamericanos que tienen muy escasos recursos, ¿no? El tener un régimen económico desequilibrado supone inflación, supone ausencia de control de los procesos económicos, dejar esto en manos de los prestamistas internacionales. Pero el tema no es que el equilibrio económico sea malo, no es malo. El tema es que hay ausencia de eficacia, de tal manera que las políticas públicas puedan ser empleadas en dirección a los problemas más importantes que el país tiene, que además de obra pública son los de seguridad y son los de pobreza extrema y de pobreza. Para ello se requiere una línea gubernamental que priorice, que planifique, que ejecute, y creo que ahí están las debilidades de este último periodo. No hay un exceso de atención a estos temas económicos, en el sentido de que se pone muchísimo dinero, 15,000 millones de dólares en atención al servicio de deuda. No vamos a sugerir que no se lo paguen, las obligaciones se tienen que cumplir por parte de un país, pero esto está sacrificando la atención del gobierno a el área social. Hay una gravísima, delicadísima, alarmante subejecución presupuestaria en varias áreas, incluyendo allí, por ejemplo, el tema de la salud. Efectivamente, pero la subejecución es un problema de eficacia y la ausencia de planes y de proyectos que permitan que haya inversión. El Ecuador no puede dejar de pagar la deuda, porque declarar un default en el caso ecuatoriano supondría dejarle sin recursos y sin capacidad de obtenerlos en los mercados internacionales, no solamente los capitalistas, sino los otros también, porque simplemente revelaría que el país no tiene la suficiente capacidad para poder cumplir sus obligaciones. El dejar de pagar la deuda sería un escenario caótico, desastroso. O sea, en sí el equilibrio fiscal no es malo. Lo que es malo es que no se aproveche esta circunstancia para generar políticas, planificación, proyectos e inversión pública que en teoría existe, porque hay un presupuesto del Estado con un déficit en teoría también manejable. Pero no hay la posibilidad por allí de guiones intermedios. El gobierno ha tenido una estupenda relación con el Fondo Monetario Internacional, pero esta entidad es muy criticada por las medidas draconianas que usualmente sugiere. Hay caminos, negociaciones que podrían balancear, poner en puntos intermedios estos temas. Y quizás también añadiendo para su análisis, doctor Bonilla, la posibilidad de una moratoria del pago de la deuda, que a la final no implica no pagar, sino quizás una postergación en un contexto de negociaciones que puedan resultar favorables, ¿podría ser una opción?
Sí, si es que los prestamistas internacionales la aceptan y si es que el gobierno emprende una negociación. Esto es una negociación y en una negociación hay que tomar en cuenta las opiniones y posibilidades de todas las partes. Declarar una moratoria unilateral podría ser muy imprudente. ¿Cómo ve usted otros aspectos que tienen que ver con la ejecución de obras claves para el país? Me refiero al tema petrolero, que Ecuador casi se encuentra ya en una época post-petrolera por diversas razones, y el tema de la electricidad. Ecuador con un déficit de más de 1.000 megavatios hora que amenaza en tiempos de sequía que probablemente llegarán muy pronto y que no ha podido resolver. El presidente de la República, en una carta que hizo pública el día de ayer al país, se ha referido al tema eléctrico, ha reconocido lo obsoleto del sistema eléctrico ecuatoriano, pero la pregunta que cabe allí es ¿qué ha hecho su gobierno para resolverlo? Este es un ejemplo paradigmático del diálogo que estamos sosteniendo. El problema es de eficacia, el problema es de eficiencia, el problema es planificación, recursos para rescatar al sector eléctrico. No es que había abundantes, pero había algunos. Y la negociación con Progen, por ejemplo, da cuenta de un descuido absoluto de parte de las autoridades gubernamentales que se dejaron estafar, si somos benignos, una cantidad importantísima de dinero que servía para rehabilitar un servicio que es básico para la producción y para el bienestar de toda la población, por ejemplo. Y lo que ocurre con el sistema de salud es otro ejemplo clarísimo de ausencia de planes de eficiencia, de evaluación que afecta directamente a la población, existiendo presupuestariamente recursos. Entonces, tenemos un tema que tiene que ver, claro, no solamente con el modelo de desarrollo, tiene que ver con la capacidad de gestión y lo que la población advierte, esto también lo miden las encuestas, es que hay una ausencia de, si no de preocupación, de gestión. Este gobierno no es eficiente, este gobierno no es sensible frente a las necesidades y no ha tenido la capacidad de dar respuesta para solucionar crisis que en teoría podrían haber sido solucionadas en el sector público luego de 3 años de estar al mando del Ejecutivo. A esto hay que añadir los casos de corrupción que se han denunciado. Ahí está el caso Progen, que mientras se siga persistiendo en situaciones de esta naturaleza, tampoco se va a llegar a soluciones. Sí, también, claro, pero los casos de corrupción tienen un impacto relativamente ah, periférico frente al gran deterioro del conjunto del servicio público por ausencia de políticas y por ausencia de seguimiento y por ausencia de inversión, porque no hay proyectos, ¿no? Y esto la responsabilidad es de quien gobierna. Entonces, más allá de lo que nosotros podamos hablar del modelo de desarrollo, del neoliberalismo, de la deuda externa, en fin, el hecho material que las personas en este país sufren es el de falta de servicios. Vayamos al tema de la seguridad, eje principal del gobierno en su accionar, en su comunicación diaria. Se ha llegado también a esta coyuntura con este tema de la seguridad como uno de los principales esgrimidos por el gobierno. La comunicación diaria que la llevan adelante, particularmente a través del ministro Reinberg, es la que pone este tema todos los días prácticamente en la agenda. También en hechos que van ya con un periodo de ejecución de 3 años. Recordamos que el 9 de enero del 2024, en esa irrupción armada, en TC Televisión se declaró esta guerra a la delincuencia. ¿Hasta cuándo seguirá siendo o debería seguir siendo el eje fundamental de accionar del gobierno? ¿Qué tan viable es sostener esta estrategia que al momento está basada en una militarización? Claro, el asunto es que no hay otra, ¿no? Y que el problema no ha desaparecido, que no ha sido neutralizado y que en el futuro previsible va a continuar, porque se trata de un fenómeno de carácter internacional sobre cuyas causas
el país, el gobierno ecuatoriano como el gobierno de Colombia no tienen control. El hecho es que el Ecuador se ha convertido con el pasar de los años en un depósito, en un hub de dinámicas económicas ilegales. La principal de ellas, o más visible, es la del narcotráfico, pero también tenemos actividades importantísimas vinculadas a la minería. Son entidades ilegales las que controlan buena parte de la minería del Ecuador, sobre todo la relacionada con el oro, pero los compradores del mineral pues no son consumidores que, como en el caso de la cocaína, disuelven el producto en sus hígados. Son personas materiales, empresas absolutamente legales que existen en América Latina, que existen en Europa, que existen en Estados Unidos, que existen en China y en otros países. Entonces ahí tenemos un fenómeno de carácter transnacional que es muy rentable y que alienta la formación de grupos violentos para proteger la actividad. Al igual que en el caso del narcotráfico, que luego de la pandemia encontró que el Ecuador era una ruta, en estos momentos la mayor ruta de exportación de los productos ilegales que se generan sobre todo en Colombia, pero también en Perú, hacia mercados tanto del norte, del resto de América Latina, que es la tercera consumidora mundial, y de Europa. Entonces se trata de un fenómeno de carácter transnacional que tiene que ser asumido como tal, y en donde la fuente de la ilegalidad tiene que ver con la enorme rentabilidad de las actividades ilegales. La estrategia de militarizar, de seguritizar un fenómeno que es básicamente económico, pues permite noticias espectaculares, pero ni en México, ni en Colombia, con gobiernos de derecha y con gobiernos de izquierda, ni en Perú, ni en otros países asolados por el fenómeno, la militarización ha funcionado, a pesar de lo cual todos ellos siguen persistiendo en la misma estrategia. Y el caso del Ecuador no es excepcional. Y como nosotros estamos observando, los efectos de la violencia relacionada a la ilegalidad son gigantescos en este país. Esa estrategia en otros países no ha funcionado. Acá tampoco está funcionando, y nos encontramos desguarnecidos. Bien, terminemos, doctor Bonilla, este análisis con la situación política del país. La última consulta popular dejó al gobierno con un resultado negativo en su cosecha. Vienen elecciones seccionales con todo el drama que conocemos, y está de más repetirlo en el marco de esta pregunta, esa actuación del Consejo Nacional Electoral particularmente. ¿Qué alternativas ve usted en el mensaje que pueden dar las urnas ya con resultados en estas elecciones anticipadas de noviembre? Lo del Consejo Nacional Electoral es indefendible, es una cosa demasiado burda y grotesca como para que pueda ser comprensible, ¿no? Primero, esta ilegalización de las fuerzas políticas de oposición. De ellas, una es irrelevante, pero las otras dos son partidos nacionales con ideología, con presencia, el uno muy grande, la Revolución Ciudadana, el otro no tan grande, pero un partido tradicional ecuatoriano que tiene activismo hasta en los más pequeños cantones y parroquias del país. Me refiero a Unidad Popular. El haberlos ilegalizado por un pretexto baladí es absolutamente antidemocrático. Y lo absurdo de predecir el clima para suspender las elecciones que tendrían que haberse hecho en febrero del próximo año por un informe de una organización gubernamental, cuando a nivel internacional se está sabiendo que lo más fuerte del fenómeno del Niño y los aguaceros y las inundaciones y todo aquello que el Consejo Nacional Electoral quería evitar o prevenir va a ocurrir justamente el mes de las elecciones. El fenómeno del Niño se prevé para finales de octubre y para noviembre, de tal manera que es absolutamente indefendible, y se trata, más allá de cualquier justificación, de
un pretexto para ilegalizar a dos fuerzas políticas y dificultarles su participación en las próximas elecciones. Con estos elementos, ese proceso queda seriamente cuestionado. Lo que tenemos en las grandes ciudades, ustedes conocen mucho mejor el caso de Cuenca, pero lo que tenemos en las dos grandes ciudades es un escenario donde probablemente las candidaturas sean tantas que el electorado se fragmente, y como en elecciones de municipios y de consejos provinciales no hay segunda vuelta, vamos a tener alcaldes o alcaldesas elegidas con menos del 25% de la población para ciudades que tienen 3,5, 4 millones de habitantes, lo cual resulta en un problema de legitimidad y de fragmentación luego con los consejos municipales que van a dificultar la gobernabilidad. Entonces, este proceso pues es por el momento incierto por la incertidumbre que ha causado el Consejo Nacional Electoral. Por supuesto que como en otras ocasiones y con otros gobiernos, este gobierno va a participar y va a intentar favorecer a sus candidatos y va a intentar inclinar la cancha. Esto no es excepcional en el Ecuador, siempre ha pasado, pero lo que se prevé es resultados igualmente heterogéneos, ¿no? Las fuerzas gubernamentales o progubernamentales no van a ganar en todas las provincias, no van a ganar en todas las ciudades, y las de oposición tampoco. Doctor Bonilla, y bueno, aprovechando también su experticia en relaciones internacionales, ¿cómo analiza usted? ¿Cuáles son sus lecturas sobre esta negativa prácticamente del Estado ecuatoriano de no eliminar los aranceles al cumplirse ya el plazo entregado por la CAN el día de ayer para desmontar estas medidas arancelarias? Más bien lo que hizo Ecuador fue entregar una serie de documentos, una documentación para más bien impugnar las resoluciones de este organismo y el rol de estos organismos internacionales. A ver, creo que el conflicto comercial entre Ecuador y Colombia es un conflicto de carácter político, ¿no? Y que esto tiene su origen en distintos desencuentros a lo largo de los últimos años, y que se dispara con los posts del presidente Petro a propósito de la condición de preso político del vicepresidente Glass. Y luego, a partir de ese detonante, se enuncia el pretexto de ausencia de control en la frontera, que es bastante cierto, pero fue una respuesta desproporcionada a un post que normalmente se contesta en la misma plataforma. El presidente colombiano acaba de romper relaciones con Bolivia por conductas similares, se ha peleado con Argentina, se ha peleado con El Salvador, se ha peleado con varios países que le han respondido en el mismo terreno. Sí, pero escalar esto al terreno comercial es desproporcionado desde mi punto de vista y perjudicial, no solamente para los empresarios colombianos y los consumidores colombianos, sino sobre todo para los ecuatorianos. Y como el problema es político y además, dada la evidente antipatía que existe entre los dos mandatarios y las respuestas colombianas, la insistencia en la evaluación política del Ecuador, del presidente de ese país, yo encuentro que va a ser difícil restaurar la relación comercial en tanto no se cambie el gobierno en Colombia, porque independientemente de quién sea la nueva persona que ejerza la presidencia, puede ser el candidato Cepeda o puede ser cualquiera de la oposición, esto siempre va a abrir una oportunidad de deliberación, de conversación para intentar solucionar el problema. Lo que va a ocurrir es que luego de que se vence el plazo, el caso de la guerra comercial va a pasar al Tribunal Andino de Justicia, y ahí puede demorarse algunos meses que irán de acuerdo al calendario político, ofrecerán un espacio, pero mientras tanto los dos países permanecerán sin comercio, ¿no? Pero aquí también nos preguntamos un poco, doctor Bonilla, ¿cómo quedan organismos como la CAN en este caso cuando los estados quedan muy mal, simplemente no hace caso? El presidente colombiano ahorita ha roto relaciones con 2 de los 4 países de la CAN, solo le queda Perú. La CAN queda muy debilitada,
queda muy debilitada y el propio presidente colombiano ha dicho que habría que pensar si Colombia se integra a Mercosur, habría que pensar si en Mercosur le reciben al gobierno colombiano, si al gobierno venezolano se tardaron 6 años en recibirlo y en menos de 4 lo sacaron de Mercosur. No es tan fácil. Es muy fácil destruir un sistema de integración, pero es muy difícil articularse a otro e integrarse. Bien. Le agradecemos mucho por habernos acompañado, doctor Bonilla. Muchas gracias por la conversación. El doctor Adrián Bonilla es un académico, fue rector de la Flaxo, fue secretario de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología. Son las 8:20 minutos. Dicen que tu casa no es solo un lugar, es un